Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén pasando un día increíble y lleno de energía. Hoy tengo un vídeo que sé que les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las noticias de celebridades turcas, y específicamente en un momento que dejó a todos con la boca abierta. Como pudieron leer en el título, vamos a hablar de la reacción de Hande Erçel a una condición que impuso Kerem Bürsin en vivo. Sí, así como lo escucharon. Prepárense para un análisis detallado de este evento que ha generado tanto revuelo en el mundo del espectáculo. Para los que son nuevos en este canal, les doy la bienvenida. Aquí nos encanta hablar de todo lo relacionado con las series turcas, los actores, las actrices, los romances, los chismes y por supuesto las reacciones que nos dejan boquiabiertos. Y si son fans de *Lofi Sindeer*, o asteriscos en Kalkap asterisco como se conoce en turco, este vídeo es absolutamente imprescindible. Prepárense para un viaje al corazón del drama. ¿Están listos para saber qué pasó? Yo también. Antes de empezar con el chismecito, les recuerdo que si son nuevos, por favor, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo porque siempre estamos trayendo las últimas novedades, análisis y curiosidades del mundo de las series turcas. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada y sean los primeros en enterarse de todo. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gusta el contenido. Eso nos ayuda muchísimo. Su apoyo es el combustible que impulsa este canal. Gracias. Bien, ahora sí, vamos al grano. Para ponerlos en contexto, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores más queridos y famosos de Turquía. Protagonizaron la exitosa serie *Lofi Sindeer*, donde la química entre ellos era palpable y no solo en la pantalla. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, conquistando corazones en decenas de países. Hubo rumores, confirmaciones y eventualmente una relación que conquistó a fans de todo el mundo. Los seguidores de la serie se enamoraron de su romance y el hecho de que lo llevaran a la vida real les hizo soñar aún más. Aunque su romance llegó a su fin, el interés en sus vidas personales y profesionales sigue siendo enorme. El final de su relación fue un duro golpe para muchos fans, pero el cariño por ambos actores permanece intacto. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en vivo que generó tanto revuelo? La historia nos lleva a un evento específico, una entrevista, una transmisión en directo, una gala. Los detalles exactos pueden variar dependiendo de la fuente, pero lo importante es que Kerem Bürsin, en algún momento, impuso una condición. Esta condición, de alguna manera, marcó un punto de inflexión, generando una reacción por parte de Hande, y esa reacción es el centro de nuestro análisis. Esta condición pudo haber sido sutil, algo aparentemente insignificante, o quizás algo más directo y contundente. Lo que sí sabemos es que captó la atención de todos los presentes y de quienes siguieron el evento. La naturaleza de la condición impuesta por Kerem es crucial para entender el impacto que tuvo en Hande. Podríamos especular sobre diversos escenarios. ¿Se trató de una restricción sobre el tipo de preguntas a responder? Quizás Kerem, buscando preservar su privacidad, solicitó que se evitaran ciertos temas. O tal vez la condición involucraba una petición específica sobre cómo debía desarrollarse la entrevista o la interacción. ¿O era algo relacionado con la serie *Lofi Sindeer*? Sea cual sea la condición, el hecho de que generó una reacción en Hande es lo que nos interesa. La reacción de Hande, según lo que se ha reportado y especulado, fue bueno. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Dependiendo de la fuente y de la interpretación que le demos, la reacción podría haber sido sutil, un simple gesto, una sonrisa, una mirada fugaz, o quizás algo más explícito. Lo importante es que su reacción dejó entrever algo, un sentimiento, una emoción, un pensamiento. Ese instante capturado, ese fragmento de expresión, es lo que ha desatado la curiosidad del público y de los medios. ¿Cómo reaccionó Hande? Esa es la pregunta del millón. Las especulaciones son diversas y cada persona tiene su propia perspectiva. ¿Fue sorpresa? ¿Incomodidad? ¿Indiferencia? Cada una de estas reacciones posibles revela mucho sobre la personalidad de Hande y sobre la naturaleza de su relación pasada con Kerem. Algunos medios y fans especulan que la reacción de Hande podría haber sido de sorpresa. Quizás la condición de Kerem la tomó por sorpresa, o no la esperaba. Podría ser que esa condición estuviera relacionada con su relación pasada.
¿Habría sido algo delicado, algo que reviviera recuerdos o emociones? O quizás la sorpresa venía del contenido de la condición en sí, de la inesperada petición de Kerem. La sorpresa en este contexto podría reflejar una cierta incredulidad, ¿en serio?, una respuesta emoción. Ante algo que no se esperaba. Otros creen que la reacción de Ande podría haber sido de incomodidad. Tal vez la condición impuesta por Kerem era algo que no le agradó, que le hizo sentir incómoda o fuera de lugar. Imaginemos, por ejemplo, que la condición estuviera relacionada con preguntas sobre su vida personal, sobre su relación pasada, o sobre temas sensibles para ella, como la forma en la que se dio la ruptura. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si nos viéramos sometidos a una situación similar, con el foco de la atención pública sobre nosotros? La incomodidad en este caso podría manifestarse en gestos de evasión, en una mirada preocupada, o en un cambio en su postura. Y por supuesto están los que interpretan la reacción de Ande como una señal de indiferencia. Sí, la indiferencia también es una reacción, y en muchos casos, la más reveladora. Quizás Ande no se sintió particularmente afectada por la condición de Kerem. Quizás ya ha superado cualquier sentimiento negativo asociado a su relación pasada y simplemente se mantuvo profesional. ¿Podría ser que la condición de Kerem no tuviera ningún impacto significativo en ella? La indiferencia, en este contexto, podría ser una señal de madurez, de haber superado el pasado, de haber encontrado la paz interior. Como ven, las posibilidades son muchas y cada interpretación es válida, siempre y cuando esté fundamentada. La subjetividad es inherente a la percepción humana, y cada espectador, cada lector, cada fan, puede tener una lectura diferente de lo que ocurrió. Lo que sí sabemos es que este tipo de situaciones, con figuras públicas, siempre generan mucho interés y debate. Los fans, los medios, todos intentamos descifrar el significado de los gestos, de las expresiones, de las reacciones. Porque en el mundo de las celebridades, todo está bajo el escrutinio público. Cada palabra, cada mirada, cada movimiento se analiza con lupa. En este tipo de situaciones, la experiencia personal y la perspectiva de cada individuo influyen en la interpretación. Algunos pueden ser más propensos a ver un gesto de sorpresa, mientras que otros detectarán una señal de incomodidad. Otros tal vez prefieran interpretar la situación desde un punto de vista más neutral, buscando en la indiferencia una señal de madurez y profesionalismo. Ahora, ¿dónde podemos encontrar la evidencia de esta interacción? Bueno, como les decía, la información puede variar. Probablemente existan vídeos cortos o fragmentos en redes sociales, como Instagram, TikTok o Twitter, donde se haya grabado el momento exacto de la condición y la reacción de Ande. Plataformas como YouTube también suelen ser un buen lugar para encontrar este tipo de material, ya sea en canales de noticias de celebridades o en canales de fans. También es posible que existan notas de prensa, artículos de revistas o reportes de sitios web especializados en celebridades turcas que detallen el evento. Sitios de noticias del corazón, blogs de fans, foros de discusión, todos estos lugares pueden ser fuentes de información. Lo importante es buscar fuentes confiables y analizar la información con cuidado. Es crucial recordar que las interpretaciones son subjetivas y que cada persona puede tener una opinión diferente sobre lo que sucedió. No podemos saber con certeza lo que Ande estaba pensando o sintiendo en ese momento, a menos que ella misma lo revele en una entrevista posterior o en alguna declaración pública. Sin embargo, podemos analizar su lenguaje corporal, sus expresiones faciales y el contexto en el que se produjo la situación, para llegar a nuestras propias conclusiones. Observar detenidamente el vídeo, si es que existe, o las fotos, si están disponibles, puede ser de gran ayuda. Los microgestos, las expresiones sutiles, pueden revelar mucho sobre las emociones que se estaban sintiendo en ese instante. Además de las fuentes mencionadas, es importante considerar el contexto en el que se produjo la situación. ¿En qué evento tuvo lugar? ¿Cuál era el ambiente? ¿Qué tipo de preguntas se estaban haciendo? El contexto puede proporcionar pistas importantes sobre el significado de la condición impuesta por Kerem y sobre la reacción de Ande. ¿Se trataba de una entrevista formal? ¿De una gala relajada? ¿O de un evento promocional? El ambiente en el que se desarrolla la interacción puede influir en la forma en que los involucrados se comportan y reaccionan. Este tipo de situaciones nos recuerdan que las celebridades son personas, con sentimientos, emociones y vidas privadas. Aunque sean figuras públicas, tienen derecho a su privacidad y a decidir qué quieren compartir con el mundo.
Es importante respetar sus decisiones y no especular más allá de lo razonable. El sensacionalismo, la especulación sin fundamento, pueden ser perjudiciales para la imagen y la reputación de las personas involucradas. En resumen, la reacción de Ander Cell a la condición impuesta por Kerem Bürsin en vivo generó una gran expectación y debate entre los fans y los medios. La interpretación de esta reacción depende de cada persona y de la información disponible. Lo importante es analizar la situación con cuidado y respetar la privacidad de los involucrados. Cada gesto, cada expresión, cada palabra, puede ser interpretada de múltiples maneras. La clave está en la objetividad y en el respeto. Es importante recordar que las celebridades, a pesar de su exposición pública, son seres humanos con sentimientos y emociones. La especulación excesiva y la invasión de su privacidad pueden tener consecuencias negativas para su bienestar. La prensa rosa, los medios de comunicación y el público en general tienen la responsabilidad de tratar a las figuras públicas con respeto y consideración. En este análisis, hemos explorado las posibles interpretaciones de la reacción de Ande, desde la sorpresa y la incomodidad hasta la indiferencia. Cada una de estas opciones revela una faceta diferente de su personalidad y de su relación con Kerem. La decisión final, sin embargo, queda en manos de cada espectador. ¿Qué crees tú que sintió Ande en ese momento? ¿Cuál es tu interpretación de su reacción? Y eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis del mundo de las celebridades turcas. Recuerden que aquí siempre estamos al día con las últimas noticias, chismes y curiosidades. Nos encanta sumergirnos en el fascinante universo de las series turcas y compartir nuestras opiniones con ustedes. Muchas gracias por ver el vídeo. Me encantaría saber qué opinan sobre la reacción de Ande. ¿Ustedes qué creen que sintió? ¿Cuál es su interpretación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para mí. No olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, eso nos ayuda un montón. Y por supuesto compártanlo con sus amigos y con todos los fans de las series turcas que conozcan. El boca a boca es una herramienta poderosa para hacer crecer este canal. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo. Los suscriptores son la base de esta comunidad. Gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el mundo de las series turcas es un pozo sin fondo de emociones y sorpresas. Hasta pronto.